Y llegó el momento de 26 Historia. Exactamente, le damos la bienvenida a Por Marcelo supuesto. García en esta tarde. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Bienvenido una vez más. Santi, Nina, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Tenemos más de la dinastía Kim hoy para conocer, como ya estuvimos adelantando, y vamos a conocer a Kim Jong-il. Sí, en este que no caso. va a ser el último tampoco. Que no va a ser el último, no. Vamos a tener, seguir. no solamente como líder de Corea, digo, de nuestros informes. Ah, Claro. no, claro, ¿Eh? siempre. Así que qué bueno. Vamos a tratar de entender el escenario que le tocó, en el que le tocó actuar a Kim Jong-il. Sí. ¿Sí? Kim Jong-il asume, digamos, el poder en Corea del Norte en 1994, obviamente cuando su padre fallece, pero el contexto era muy diferente al que le tocó a su predecesor. ¿Por qué? 1994, nos ubicamos, tiempo y espacio, hacía 3 años que había caído la Unión Soviética, el principal sostenedor del régimen de Corea del Norte. De modo tal que Kim Jong-il debió apretar un poco las clavijas, ajustar los tornillos, aferrar ese régimen a como fuera y endurecerse todavía más de lo que ya había sido el régimen anterior. Vamos a ver las características del régimen de Kim Jong-il y por qué se manejó como se terminó manejando. Y después, si les parece, hacemos algunas pastillitas, algunas apostillas de cuestiones más de lo que tiene que ver con la iconografía, que es muy importante para regímenes como estos. Su imagen, cómo era visto, qué debió corregir. ¿Era un líder carismático? No, en absoluto, en absoluto. Y uno de los primeros que lo supo era su padre. Ajá. ¿Sí? Y algunos, entre comillas, errores incluso de imagen o de postura, digamos, de Kim Jong-il serían corregidos después con la llegada de su hijo. Pero esa es otra historia. Así que si les parece, vemos el informe de Kim Jong-il, el continuador de la dinastía Kim. En 1994, tras la muerte de Kim Il-sung, el iniciador de la dinastía Kim, autoproclamada descendiente de la divinidad del monte Paektu, Corea del Norte, quedó en manos de su hijo Kim Jong-il, el nuevo líder supremo. Kim Jong-il nació el 16 de febrero de 1942 en un pueblo de Bryansk, un campamento militar siberiano cerca de Jabárovsk, en la Unión Soviética, donde su padre, Kim Il-sung, era un importante líder de los exiliados coreanos comunistas. Sin embargo, su biografía oficial afirma que nació al pie del monte Paektu, en un evento presagiado por una golondrina y señalado con la aparición de una nueva estrella en el cielo y un doble arco iris sobre la montaña. Recibió educación primaria y secundaria en la escuela Namsan de Pyongyang y años después se licenció en Economía Política en la Universidad Kim Il-sung. El 22 de julio de 1961 entró al Partido de los Trabajadores y a partir de entonces no dejó de escalar posiciones, primero como instructor y luego como jefe de sección, subjefe y jefe de departamento del Comité Central Partidario en 1973. Aunque el primer gran golpe de puño lo dio en febrero de 1974, cuando fue formalmente ungido como miembro del Comité Político y sucesor indiscutido de su padre. En 1980 fue elegido miembro del Presidium del Buró Político, secretario del Comité Central Comunista y miembro de la Comisión Militar Central del partido, terminando de dar formas a un inmenso poder mientras se aprestaba a tomar la posta al mando del régimen. En 1992, tras una escalada imparable, finalmente Kim Il-sung declaró públicamente que su hijo era responsable de todos los asuntos internos en el país. Cuando en 1994 murió su padre, Kim Jong-il fue elegido por la Asamblea Popular Suprema como jefe del Estado, pese a que el cargo de presidente fue suprimido, posiblemente a la memoria de Kim Il-sung. Así, el segundo del linaje de la dinastía Kim
se convirtió en el verdadero líder absoluto de Corea del Norte. Kim Jong-il llevó una vida agitada en el plano personal. Kim Jong-suk fue su cónyuge entre 1974 y 2011. Aunque también tuvo otras 3 parejas repartidas a lo largo de los años. Fruto de sus parejas, llegaron 2 hijos que, más temprano que tarde, darían que hablar. La joven Kim Yo-jong y Kim Jong-un, el elegido para continuar la dinastía. En lo político, el régimen de Kim Jong-il procuró mejorar las relaciones con Corea del Sur y la elección de Kim Dae-jung como presidente surcoreano en 1997 alentó las esperanzas. En junio de 2000 hubo una reunión de alto nivel, la primera entre los líderes de las 2 Coreas, y todo indicaba que un deshielo en las relaciones bilaterales era posible, pero ambos líderes fueron incapaces de hacerlo realidad. Por otro lado, la relación de Kim Jong-il con Estados Unidos siempre fue difícil. La administración de George W. Bush adoptó una postura más dura hacia el país, acusándolo de chantaje nuclear, además de declarar a la República Democrática Popular de Corea de ser parte del eje del mal, junto con Irán e Irak, algo que motivó un intento de mediación por parte de China. Antisocial e introvertido, Kim Jong-il supo destacar por su sangre fría ante las sanciones impuestas por Occidente, mientras incrementaba su poder y, de paso, su patrimonio económico. Varios desertores norcoreanos aseguraron que tenía 17 palacios y residencias a lo largo y ancho de Corea del Norte, incluido un complejo privado cerca del monte Baekdu, un albergue junto al mar en la ciudad de Wosan, y una millonaria residencia Ryongson, un palacio al noreste de Pyongyang, rodeado de múltiples líneas de vallas, búnkeres y defensas antimisiles. Su paso al más allá tampoco estuvo exento de informaciones cruzadas y confusas. El 17 de diciembre de 2011 se informó que Kim Jong-il había muerto de un posible ataque al corazón mientras viajaba en tren a las afueras de Pyongyang. Sin embargo, en diciembre de 2012, y por razones desconocidas, se cambió la historia y se informó que en realidad falleció como consecuencia de un ataque de ira debido a las fallas de construcción en el proyecto de una planta de energía eléctrica en Huichon, en la provincia de Chagang. Con su muerte, habilitó la llegada al poder de su hijo Kim Jong-un. Pero esa es otra historia. Claro, porque la historia continúa, ¿no? Sí, continuó con Kim Jong-un. Tal cual. Y vamos a después conocer cómo posiblemente continúa después de Kim Jong-un. Ajá. Que eso es lo que vamos a ver seguramente la semana que viene. Pero si les parece, sí, yo quería, para cerrar un poco, para redondear el informe que acabamos de ver, marcar un par de puntitos como para darle algunos aspectos, una pintura, claro, de lo que fue esa gestión, ese régimen de Kim Jong-il. De Kim Jong-il. Lo hablábamos antes, fuera de cámara, sí, la palabra nuclearización. Sí. ¿Sí? Es fundamental esa falta de agarre, ese anclaje de la Unión Soviética ya caída, ya derrumbada, para que Corea del Norte se cierre mucho más todavía, busque blindarse, busque protegerse mucho más. Y eso fue justamente lo que hizo con esto de la disuasión permanente, como elemento de disuasión, con armas el nucleares. tema nuclear, ¿sí? Y pese a algunos leves atisbos, las permanentes negativas de Kim Jong, del régimen de Corea del Norte, para impedir los controles, sobre todo de la OIEA, sí, de la Organización Internacional de la Energía Atómica, para no permitirles conocer sus proyectos. Como dos cositas finales, en 1996-97 veíamos allí un poco
la intromisión de Bush, Estados Unidos llegó a firmar con Corea del Norte una suerte de tratado nuclear que era una trampa de los dos lados, digamos. Se sabía que eso no iba a llegar nunca a buen puerto, para que los países vecinos, para decirlo simplemente, colaboraran con Corea del Norte para lo que era el uso de la energía nuclear, pero de manera doméstica, digámoslo. Lo que estaba escrito con la mano se sabía que se iba a ser borrado con el codo por Corea del Norte, y a los hechos nos remitimos, ¿no? La actualidad. Por eso la no entrada de la OIEA, ¿no? Exacto. Lo que no permitía. Exacto. Y ahora sí, para finalizar, ese cerramiento propiciado por este heredero de la dinastía Kim llevó a que, al no verse tanto para adentro lo que sucedía socialmente en Corea del Norte, se exacerbara la hambruna y sobre todo los controles represivos, ¿no? El sistema represivo puertas adentro de Corea del Norte, ¿no? Todo ese blindaje. Eso se intensificó. Eso es lo que intensificó y lo que reforzó este personaje. Bien, y siguió después con Kim Jong-un, que eso es otra historia, como decíamos, ¿no? Al final del... Tal cual, el actual líder de Corea. Exactamente. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Por favor. Gracias, Marcelo. Un placer. Podemos, como siempre, volver a ver estos informes en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, en la web. Y los sábados. Y los sábados, por favor. ¿Sí? A las 19 cada sábado, el programa de media hora de 26 historias. Muy bien, gracias, Marcelo. No, gracias a Marcelo. ustedes. Hasta luego.